Buenas tardes, mi nombre es Alicia Damon, soy directora de SAFE, Protección de Datos, y estoy con vosotros una tarde más colaborando con Byremes para solucionar muchas dudas sobre la instalación de cámaras de videovigilancia, cámaras térmicas o sistemas de control de accesos y todas las repercusiones que tienen en cuanto a la normativa de protección de datos personales. Pues comenzamos con este primer bloque, medidas de prevención por el COVID-2019. Bien, estamos pasando por una situación sin precedentes debido al COVID-19, un virus que ha puesto a muchas empresas en apuros. Como hemos comprobado, se trata de un virus extremadamente contagioso y que estamos pudiendo controlar gracias a ciertas medidas de seguridad. El uso de mascarillas, guantes, el lavado de manos quizás no sea suficiente cuando en breve las empresas puedan retomar su actividad de forma normal, natural. Sin embargo, antes de implementar soluciones tecnológicas para enfrentarnos al COVID, es imprescindible que éstas se encuentren integradas en el marco de una estrategia de medidas jurídicas y organizativas realistas, que estén basados en criterios científicos, legítimas y proporcionales. Tomar la temperatura y controlar el acceso a las instalaciones son medidas que van a permitir a las organizaciones poder trabajar con seguridad cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales. Estas mediciones se deben poder realizar sin contacto, de forma muy rápida y de forma poco intrusiva. El objetivo es poder detectar la temperatura en tiempo real para poder actuar en consecuencia. Con esto vamos a conseguir evitar el contagio y también nuevos rebrotes. Bien, estas nuevas medidas de seguridad no van a ser temporales, vienen para quedarse. Y es que, según los expertos, no solo vamos a pasar esta primera oleada de contagios, sino que es probable que en noviembre el virus vuelva y quizás vuelva mutado. Ya se habla de un nuevo rebrote en China que viene acompañado de neumonía, en fin. Debemos haber aprendido de nuestros errores y debemos disponer de las medidas de seguridad necesarias que nos permitan no tener que interrumpir nuestra actividad laboral. Bienvenidos a todos aquellos que os acabáis de incorporar. Mi nombre es Alicia Damon, directora de SAFE, Protección de Datos. Estamos un poco repitiendo la última formación, es nuestra tercera ya, porque nos lo han solicitado que la hiciéramos de nuevo. En breve tendremos nuevas formaciones. Sin embargo, lo que va a ser bastante diferente es al final que vamos a responder las preguntas de todos vosotros. Ok, comenzamos con el segundo bloque, donde vamos a ver cómo instalar esas medidas de seguridad de forma compliance, cumpliendo la normativa de protección de datos. La instalación de dispositivos de videovigilancia, cámaras térmicas o dispositivos de control de accesos, sobre todo los que requieren el uso de huella dactilar o de datos biométricos, están planteando muchas dudas. Hoy os voy a solucionar aquellas que están relacionadas con la normativa de protección de datos personales y os explico por qué. Primero, porque la normativa de protección de datos personales ha cambiado recientemente y muchas organizaciones todavía tienen muchas dudas en cuanto a su cumplimiento. Dos, porque es fácil detectar cuando una empresa no la está cumpliendo, por ejemplo, visitando su página web o leyendo los carteles informativos sobre videovigilancia. Y por último, por las sanciones, porque infringirla puede llevar a gastos enormes. Cumplir la normativa de protección de datos personales no tiene que ser una odisea, debe ser una oportunidad para convertir esa obligación en valor añadido y reputación para tu organización. Bien, lo primero que tenemos que hacer, la primera tarea, es averiguar si realmente se están tratando datos que permitan hacer identificable a una persona. Me explico. La imagen es un dato personal, tu DNI, tu matrícula, tu IP, un mapa de calor, todo eso nos lleva a identificar a una persona. Hay datos que por sí solos no te pueden llegar a identificar a una persona, como puede ser un mapa de calor, pero que combinados entre sí sí que pueden hacerlo. Como os he dicho antes, luego tendremos un espacio para preguntas, así que ya podéis ir formulándolas todos por el chat. Yo las voy a ir leyendo y tomo nota para luego al final poder responderlas todas las que pueda.
Bien, en el caso de que sí se utilicen datos personales y, por tanto, exista una obligación de cumplir la normativa, esto no va a suponer un caos. Simplemente hay que analizar qué información necesitas para poder saber qué obligaciones tienes. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo recojo información básica si instalo cámaras de videovigilancia para la seguridad de mis instalaciones, mis bienes, mis trabajadores. Bien. En el caso de aquellas cámaras que no graban las imágenes, pero que solo se visionan, también tengo obligación de cumplir la normativa de datos. Desde mayo que cambió la normativa, sabemos que antes no era una obligación, pero ahora sí, después del Reglamento General de Protección de Datos. Vamos a ver, un caso que requiere un poco más de precaución sería, por ejemplo, cuando utilizo un mapa de calor y lo quiero combinar con un dato de geolocalización para controlar las rutas de mis mensajeros. Podemos considerar que cuando recogemos datos de salud o datos obtenidos con nuevas tecnologías hay que tener más cuidado en el cumplimiento de la normativa, pero no suponen problemas o un poquito más de atención. Bien, hemos llegado al bloque 3, vamos al grano. ¿Cómo cumplo la normativa de protección de datos? Yo os voy a dar unas pautas a día de hoy y siempre os lo digo, es necesario tener en cuenta que estamos pasando una época en que cada día surgen más decretos, más leyes, más obligaciones, más que las cosas cambian. Entonces, yo os voy a dar unas pautas para lo que se sabe hasta el día de hoy. Por ejemplo, hace poco la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado nuevas recomendaciones con la toma de datos de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos. Y lo que nos dicen es que va a salir en breve una nueva reglamentación que tiene que venir del Ministerio de Sanidad, donde nos diga cómo se puede hacer, de qué manera exactamente. Hay que estar alerta para ver cuando surja, a ver qué nos dice. Pero nosotros ya estamos previendo ciertas cosas que creemos que sí o sí van a ser así, entonces os los vamos contando. Sí que os digo que es imprescindible tener a alguien que os avise de estas cosas, porque desconocerlas no nos exime de la obligación de cumplirla cuando surge una nueva normativa, esto ya lo sabéis. Es necesario contar con un experto que sea proactivo, que te avise de estos cambios sin que tengas que estar tú preguntando o preocupándote constantemente. Por ejemplo, hace poco la Agencia Española de Protección de Datos lanzó nuevas recomendaciones para el uso de cookies en la web, para el teletrabajo, para el registro de jornada laboral, y en breve también va a salir una nueva normativa que va a hacer obligatorio para las empresas tener un canal o interno o externo para recoger las denuncias de los empleados. Y esto también va a haber que gestionarlo de acuerdo con la normativa de protección de datos personales. Como veis, la mayoría de aspectos de tu empresa tienen que ver con los datos y por eso tiene que estar sujeto a la normativa. Hay que tener cuidado en todos los aspectos, no solo cuando hablamos de instalación de cámaras, sino en el departamento de prevención de riesgos laborales, de recursos humanos, marketing, todas las facetas. Bueno, pues hablemos de las obligaciones que tenemos a día de hoy, ¿vale? Aquí yo os he puesto 4 grandes bloques. Vamos a empezar por el primero, que la primera tarea que tenemos que realizar es buscar una forma para legitimar el tratamiento de estos datos, ¿vale? Este paso es el que sienta los cimientos y si no se realiza correctamente, la casa se nos va a caer encima. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar un camino que nos autorice a tratar los datos que necesitamos. Y tenemos varias opciones que nos facilitan la normativa, por ejemplo, obtener un consentimiento, interés público, intereses vitales del interesado, una obligación legal. En el caso que vosotros creo que más os interesa ahora, que es lo de las cámaras térmicas, ¿vale? Hay varias opciones que no serían válidas. Por ejemplo, obtener un consentimiento, porque lo que nos dice la Agencia Española de Protección de Datos, que no va a ser un consentimiento libre, de forma que no va a ser un consentimiento válido. Así que esa opción la descartamos. Y la obligación, ahora os voy a decir por qué tampoco va a ser posible agarrarse a que estás obedeciendo a un interés legítimo, ¿vale? Es que el dato de temperatura es un dato de salud,
y eso exige que vas a tener que cumplir ciertas recomendaciones más sobre datos de categorías especiales, ¿no? Bien. Para poder tratar datos de categorías especiales son datos de salud, origen étnico, racial, opiniones políticas, datos genéticos, datos sobre vida sexual, ¿bien? Pues en el caso de que tengas la necesidad de tratar estos datos, habría que buscar la forma de saltarse la prohibición de tratarlos, porque normalmente está prohibido tratar este tipo de datos, ¿vale? Salvo ciertos criterios que marca la agencia, entonces hay que buscar un criterio al que acogerse para poder realizar ese tratamiento, para saltarse esa prohibición. Bien, en el caso de que tengas necesidad de tratar estos datos de categorías especiales, hay que buscar la forma de saltarse la prohibición. No es complicado, pero es necesario. Bien, si ya disponemos de esa licitud, hemos encontrado ese camino para poder tratar los datos, es importante también analizar si la medida de seguridad que tú quieres implantar en tu empresa cumple el principio básico de proporcionalidad. La proporcionalidad se establece analizando el coste y el beneficio para la sociedad y para los derechos y libertades del individuo. En este caso, el beneficio sería conseguir una menor propagación del COVID, ¿vale? En el caso de instalación de cámaras térmicas, pero como es lógico, lo debemos conseguir implantando medidas que no sean invasivas para la privacidad. Que esta medida que implantamos para obtener ese beneficio, que es evitar el contagio, no sea más dañino que beneficioso. Bien, teniendo la licitud, paso número 2, hay que informar al interesado. ¿Cómo lo hacemos? Pues es fácil, como colocando carteles, estos famosos carteles amarillos en el caso de la videovigilancia, algo parecido podemos crear para las cámaras térmicas, pero ojo, que tienen que tener la información correcta y necesaria, no vale cualquier cosa. Podemos utilizar una web para informar, una aplicación, una dirección electrónica, nuevas tecnologías, todo esto. Hay 20.000 maneras de hacerlo y cada uno tendrá que elegir la manera que sea más adecuada en función de su trabajo. Este paso es tan sencillo como importante y incumplirlo conlleva poder ser sancionado. Bueno, vamos a por el tercer paso. Este es el que menos nos gusta, que es la burocracia, crear toda la documentación necesaria. Pero esto, si tienes un servicio bueno de protección de datos, no hay ningún tipo de problema porque ellos se van a encargar y tú solo vas a ocuparte de que se firmen ciertos documentos y de guardarlos por si tú tienes una inspección. ¿Qué documentos necesitas? Pues sí o sí vas a necesitar un registro de actividades de tratamiento, que es el documento que sustituye a la obligación de tener los famosos ficheros escritos en la agencia. Bien, pues ya no se tienen que escribir ficheros, pero sí se tiene que llevar ese registro de actividades de tratamiento. ¿Vale? Se tiene que llevar actualizado. Esto es muy importante. No es posible crearlo y olvidarse de él. Hay que también hacer un análisis de riesgos, contratos para los trabajadores de confidencialidad y para servicios externos, revisiones y auditorías. Esta es la documentación básica y luego habrá que ver, en función de cada empresa, si es necesario realizar una evaluación de impacto, nombrar un delegado de protección de datos, etcétera. Lo del delegado de protección de datos lo veremos mejor un poquito más adelante de la formación. Bien, pues tener todos estos documentos es obligatorio, pero yo lo que te recomiendo es que sean documentos útiles, que no los metas en un cajón y te olvides porque estás tirando tu dinero, tu inversión a la basura. Los puedes utilizar perfectamente para detectar problemas y ponerle solución, te evitas muchas complicaciones, ¿vale? Por ejemplo, si evitas tener una violación de seguridad, que esto te va a conllevar muchos problemas por muchos motivos. Bien, el último bloque para cumplir medidas para cumplir la normativa de protección de datos en tu empresa son las medidas de seguridad. Antes hemos nombrado el análisis de riesgos. Hacerlo bien es súper importante porque es lo que te va a ayudar a diseñar estas medidas de seguridad. Ya no hay, como antes, un listado, con la ley 15/99 había un listado de haz esto, esto, esto y esto y has cumplido, ahora ya no. ¿Vale? Ahora lo que te dice el nuevo reglamento es que tú, que eres el responsable de tu empresa, hagas lo que sea necesario para proteger los datos que necesitas para trabajar, incluido la protección de datos desde el diseño por defecto, etcétera, etcétera.
Estas medidas que vamos a tener que diseñar tienen que incluir todas las fases de tu flujo de datos. Cómo los obtienes, cómo los usas, dónde los guardas, quién tiene acceso, cómo los destruyes. ¿Bien? No solo tú debes disponer de estas medidas, sino que también todo aquel que trabaje contigo, ya sea empleado o colaborador, y tenga acceso a los datos que tú custodias. Tú tienes que velar porque esto se cumpla. Por supuesto, también hay que realizar revisiones trimestrales, auditorías, actualizaciones. Dentro de este bloque también hay que prestar especial atención a aquellas medidas que están destinadas a proteger la privacidad de los afectados. No olvidemos que los datos de salud, como los mapas de calor, tienen un valor muy alto y es necesario prevenir que se produzcan tratamientos que conduzcan a situaciones de pérdida de libertades, discriminación u otros daños en la situación personal de los ciudadanos. Por ejemplo, al parar un ciudadano a decirle no puedes acceder a mi recinto delante de un montón de gente. Esto iremos viendo, pero no es complicado, pero hay que tener cuidado. Si no tienes conocimiento sobre protección de datos y no es válido un curso de estos online que se hacen de 60 horas, aunque sea de 180 horas, es mejor que te ayude un experto, pero cuidado, que cualquiera no te va a poder ayudar, hay que buscar a alguien que sepa de verdad y que haga bien su trabajo. Es complicado si no tienes conocimientos de protección de datos, que esté haciendo su trabajo, pero yo te recomiendo que tengas a alguien que esté bastante en contacto con tu empresa, que se moleste en conocer cómo trabajas, que te dé soluciones y resuelva tus dudas al momento, sobre todo que no aparezca una vez al año para entregarte la factura y una auditoría que no te sirve para nada. Repito, tener un servicio contratado no tiene por qué significar que estás cumpliendo la normativa. Si no la cumples, la responsabilidad de las sanciones para ti, no es para ese servicio externo que tienes contratado. Bien, veo que ha entrado alguno más rezagado. Bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Vamos a comenzar el bloque 4, que es la parte de la formación que más me gusta porque es la que os va a resultar más útil. Cada día afrontamos nuestros nuevos retos que implican nuevas soluciones. Seguro tenéis muchas dudas, muchas preguntas. Yo he seleccionado 6, son dudas que pienso que son comunes a todos vosotros ahora mismo. De todas maneras, para que no se quede ninguna duda sin resolver, al final de la formación tendréis un espacio para poder preguntarme todo lo que necesitéis. Por favor, ir escribiendo ya las dudas en el chat y yo las puedo ir consultando. Bien, la pregunta número 1. ¿El estado de alarma suspende la obligación de cumplir la normativa de protección de datos? La respuesta es no. La situación de emergencia no puede suponer una suspensión del derecho, que es un derecho fundamental a la protección de datos personales. Igualmente, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para obstaculizar las medidas que adopten las autoridades competentes. Ahora es más importante que nunca cumplir esta normativa porque hay más riesgo de vulnerar los derechos de los trabajadores, de tus clientes, etcétera, etcétera. Bien, segunda pregunta. ¿La instalación de cámaras supone un tratamiento de datos personales? Pues la imagen es un dato personal, así que sí, aunque solo se visionen las imágenes, como hemos dicho antes. Hay que tener en cuenta que a través de las imágenes podemos obtener más datos como la ubicación, la matrícula de un coche. Estas imágenes pueden ser utilizadas en ingeniería social para saber más cosas de ti, si estás de vacaciones, si pueden entrar a robar a tu casa, etcétera. Tener mucho cuidado y hay que proteger estas imágenes. La pregunta número 3. Esta pregunta yo creo que la he respondido como millones de veces durante estas semanas, ¿vale? ¿Puedo tomar la temperatura a mis trabajadores? Es la pregunta del millón. Sí puedes tomar la temperatura a tus trabajadores, pero ojo, solo lo puedes hacer para evitar el contagio y evitar nuevos rebrotes, no con cualquier finalidad. ¿Bien? Lo que te autoriza a hacerlo, como hemos visto antes, el primer paso que teníamos que hacer para cumplir la normativa era buscar una licitud, pues aquí lo que te habilita es el cumplimiento de una ley, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Que te obliga a velar por que tus trabajadores tengan un ámbito saludable en el que trabajar. Bien, pero que te habilite no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera, hay que tomar las medidas de seguridad apropiadas
una de las cosas que se recomiendan es que las cámaras que se utilicen sean cámaras fiables, porque si no son cámaras fiables estamos vulnerando uno de los principios básicos de la protección de datos, que es el principio de exactitud. Bien, quiere decir que cuando te marca que tiene 37,5, tiene que ser que tenga 37,5 de fiebre, no puede ser que tenga 36 un poco, o vale, tienen que ser datos fiables, de eso hay que asegurar. Bien. Como os he indicado antes, estamos esperando que en cualquier momento se publique una normativa más específica que habrá que esperar para saber qué contiene, pero de momento sí que es posible si cumples ciertas medidas de seguridad adecuadas, sobre todo si tienes especial cuidado en la forma que tienes de comunicar a tus empleados que no puede acceder a su puesto de trabajo porque tiene fiebre. Hay que tener en cuenta que la fiebre no es solo indicativo del coronavirus, sino en personas contagiadas del coronavirus, sino que puede tener fiebre por cualquier otro motivo, y el trabajador tiene derecho a decir, pues tengo fiebre por este otro motivo, y justificarlo, y entonces podría acceder a su puesto de trabajo, o podría, por si acaso, darle de baja, pero vamos, hay que darles esa opción. Bien. ¿Vale? Y sobre todo hay que tener en cuenta que no se pueden utilizar los datos de temperatura para cualquier cosa que yo quiera. Esto se deben conservar más tiempo del necesario. Supongo que tenéis muchas preguntas. Luego ampliaremos más toda esta pregunta que os dejo aquí en el aire. ¿Vale? Bien, pregunta número 4 que he seleccionado es: ¿puedo utilizar las cámaras para cualquier finalidad? Bien, pues solo puedo utilizarlas cuando no se puede acudir otros medios que causen menos impacto. Es lo que hablamos de la proporcionalidad, ¿vale? Se puede decir, es decir, que sí que puedo utilizar las cámaras, pero dejando claro para qué se usan y aplicando las medidas de seguridad apropiadas. Por supuesto, cumpliendo la normativa de protección de datos. Esta pregunta es habitual desde que ha cambiado la normativa de protección de datos, desde que ha entrado el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué es un DPD, un delegado de protección de datos? Pues es un cargo, es una persona o grupo de personas que supervisa el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Puede ser una persona interna o externa, debe ser alguien que tenga conocimientos en derechos y práctica en materia de protección de datos. No es obligatorio para todas las empresas, en este caso para las empresas de seguridad sí que es obligatorio, hay que revisar cada caso específico. Disponer de un delegado de protección de datos es conveniente incluso para ciertas organizaciones, porque tiene algunas ventajas. Para consultarme situaciones específicas sobre el delegado de protección de datos, luego os dejaré un contacto, mi número de teléfono y un email para que podáis contactar conmigo y podamos ver temas más específicos. Bien, vamos a la última pregunta de las que os he seleccionado. ¿Me pueden poner una denuncia? Sí, claro. Si utilizas datos personales, puedes cometer errores. Todos estamos expuestos, ¿bien? Pero yo os voy a ser muy sincera. Actualmente no hay inspecciones de oficio. Esto tiene que quejarse alguien para que vaya a la Agencia Española de Protección de Datos y te pida información, te pida documentación o te pide que justifiques. Bien. No tienen recursos suficientes para poder estar revisando todas las empresas. Sí que es verdad que cuando hay cuando hay una queja, sí que van y te piden toda la documentación necesaria, pues te van a pedir todos los documentos que hemos dicho que hay que tener. Bien. Como no hay revisiones de oficio, pues es lógico que muchas empresas no cumplen la normativa, porque no pasa nada si no la cumples, a menos que tengas un problema, claro. Entonces, se calcula que más o menos el 70% de las empresas no cumple la normativa de protección de datos. Pero sí que hay que tener cada día más cuidado, porque la gente tiene cada día más cuidado con su privacidad y con sus datos, y sí que se está creando una cultura en la que se leen los avisos legales, se lee los textos legales, se pide que se tenga cuidado con dónde se van a guardar estos datos, etcétera, ¿vale? Entonces estamos más expuestos a que alguien nos interponga una reclamación y que entonces sí nos lo revisen todo de arriba abajo.
Incluso nosotros hemos conocido algún caso en el que la competencia de una empresa ha utilizado esta vía para dañar la reputación de sus competidores. Bueno, es así. Yo os lo digo desde la experiencia, cumplir la normativa de protección de datos no tiene por qué ser complicado ni suponer una gran inversión. Vale la pena la tranquilidad y la seguridad que te proporciona. Bien, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra atención durante esta formación. No os vayáis. Espero que os haya resultado muy útil porque ahora, como os decía antes, vamos a tener ese espacio donde voy a resolver muchas preguntas que ya me están llegando a través del chat. Os ruego que las preguntas sean enfocadas a aspectos que os puedan interesar a todos. Para cuestiones más específicas podéis contactar conmigo. Aquí tenéis todos los datos de contacto con Bydemes o conmigo para poder solucionar esas dudas específicas. Bien, voy a ver qué me habéis puesto por aquí. Vale, voy arriba. Bien, me dice Rufi, instalación con sistema de cámaras. ¿Qué significa CCTV? Perdóname, pero es que yo con estos términos no me apaño muy bien. Por favor, Rufi, no te puedo contestar si no me escribes a qué te refieres con CCTV, por favor. Alicia, entiendo que CCTV se refiere al circuito cerrado de televisión, entiendo. Vale, perfecto. Instalación con sistemas de circuito cerrado legalizada actualmente. Ay, es que se me sube. Si añado control de acceso con detección facial y temperatura, ¿necesita algún trámite más? Ya estaba anteriormente. Claro que sí. Es completamente diferente de la noche al día tener un sistema de videovigilancia normal, ¿vale? Normal quiero decir que recoge imágenes, ¿vale? Que ya necesitas recomendaciones, pero lo más importante es que vas a necesitar antes tener una evaluación de impacto porque el reconocimiento facial es una tecnología nueva, relativamente nueva, y va a necesitar que veas los riesgos a los que estás expuesto por usar esta tecnología y vas a necesitar también aplicar medidas de seguridad más estrictas porque la videovigilancia no recoge datos de categorías especiales, pero cuando hablamos de datos de mapas de calor, sí que vas a necesitar tener ciertas precauciones adicionales, sobre todo por el cifrado en el tránsito de los datos y ciertas medidas de seguridad si guardas la información, procedimientos para poder garantizar que esa información se almacena de forma adecuada y que se crean los canales adecuados para esa información, no disponer de ella más del tiempo necesario para la finalidad para la que están puestas, que imagino que es para evitar el contagio del coronavirus. Son las primeras que se me ocurren, pero hay que ver la situación específica y ver qué situaciones específicas y exactamente qué medidas de seguridad necesitarías instalar en función de lo que vas a hacer con los datos, dónde vas a colocar las cámaras, etcétera, etcétera. Vale. Sobre todo, una de las cosas más importantes ahora con la instalación de cámaras térmicas es que vas a tener que crear un proceso para poder comunicarle a la persona que no puede acceder a ese recinto si es lo que quieres. Si lo que quieres es frenar a la persona antes de que entre a las personas contagiadas, a las personas que tengan 37,5 de fiebre, pues vas a tener que crear un procedimiento para comunicárselo de manera poco intrusiva para su privacidad. Quiero decir que no se puede, si hay una cola para acceder, que suene una alarma como he oído en algún caso y que esa persona pase una vergüenza de miedo porque a lo mejor tenga virus porque esté constipada y la gente ya piense que tenga coronavirus. No sabéis qué escándalo, un vídeo que se montó el otro día, una persona que estornudaba en un autobús y la echaron del autobús. Tener en cuenta que la gente está asustada y las reacciones son desproporcionadas pensando que una persona puede estar contagiada. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, una buena solución sería llamarlos al despacho de forma aislada y decirle, mira, hemos detectado que tienes fiebre, te tienes que ir a casa, tienes que coger la baja, etcétera, etcétera, y decírselo aparte. Bien.
aunque luego va a haber sus compañeros que no estén en su puesto de trabajo, pero bueno, al final son cosas inevitables, pero es mucho menos invasivo para su privacidad. Bien, voy a ver. Las tiendas, gimnasios pueden poner medición de temperatura a todo el cliente que entre. Bien, esto es una de las cosas que más os genera dudas y que a nosotros también, ¿bien? Y os cuento hasta el día de hoy. En cualquier momento tiene que salir, como os digo, una normativa que nos diga esto podéis hacer y esto no podéis hacer. Hasta ahora no la tenemos y nos tenemos que agarrar a lo que hay, y con lo que hay vamos a buscar, como os decía, ese primer paso para poder saber si podemos hacer ese tratamiento de datos o no, es buscar una licitud. Bien, cuando yo quiero instalar una cámara térmica para evitar no que mis trabajadores accedan si están contagiados, sino para que mis clientes accedan, bien, primero tengo que informar correctamente, pues sería el primer paso, primero tengo que buscar una licitud, ¿vale? Y ahí ya os he dicho que no nos podemos agarrar al consentimiento del cliente, porque no va a ser un consentimiento libre. No nos podemos agarrar tampoco a un interés legítimo, porque el interés legítimo no se salta la prohibición de tratar datos de categorías especiales. Entonces, nos tendríamos que agarrar al cumplimiento de una ley que podría ser la de prevención de riesgos laborales, y sería que queremos preservar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, con lo cual, si un cliente tiene fiebre, es posible que pueda contagiar a mis trabajadores, que los voy a proteger. Bien, esto no se puede aplicar en todos los casos, porque hay casos en los que los trabajadores y los clientes están muy separados. Bien, esto sí podría aplicar en una tienda donde el trabajador va a estar muy en contacto con el cliente, y entonces esto sí que nos valdría como una licitud para poder instalar esas medidas de seguridad. De todas maneras, ya os digo que esto es hasta el día de hoy, hasta antes de la formación hemos vuelto a revisar toda la normativa que ha salido, a ver si ha salido algo nuevo, y no ha salido nada nuevo. Estamos esperando que nos digan que en estos casos cómo podemos actuar, pero de momento en ciertos casos sí se podría tomar la temperatura de los clientes para evitar el contagio de tus trabajadores. Vale, la temperatura a partir de la cual se establece que se puede negar el acceso a una persona, Ana Belén. Bien, pues nosotros en todos los documentos oficiales que hemos leído, la temperatura es de 37,5, y esto se supone que son evidencia científica, es una evidencia científica, que a partir de 37,5 se puede considerar que tiene fiebre. De hecho, en la última formación enseñé a todos los participantes un documento de la Generalitat Valenciana, donde se recomienda a todo el mundo que se tome la fiebre antes de salir de casa, y si tiene más de 37,5 de fiebre, se quede en casa, no vaya a trabajar. Incluso se recomienda a las empresas que hagan controles de temperatura a sus trabajadores, y que si tienen más de 37,5 los manden a casa en cuarentena. Entonces, la respuesta, basándonos en la evidencia científica que nos dicen las autoridades sanitarias, el gobierno, pues sería de 37,5 grados. Bien. La temperatura es un dato especial de protección, me pregunta Rufi. Sí, Rufi, sí que es un dato de categorías especiales, porque es un dato de salud. Aquí tenemos el problema de que, por ejemplo, tú ves un mapa de calor. Yo os decía que un dato personal es un dato que te pueda llevar a identificar a una persona, ¿no? Bien, tú simplemente viendo un mapa de calor no vas a saber poder identificar a la persona. Bien, el problema lo tenemos es que nosotros queremos obtener ese mapa de calor con la finalidad de que esa persona pueda acceder, saber si puede acceder o no a nuestro recinto, ¿no? Bien, claro, una vez nosotros añadimos ese contacto con la persona con ese mapa de calor, queremos decir que ya tenemos a esa persona identificada y sabemos esa persona concreta que tiene un dato de salud suyo, que tiene fiebre. Entonces estamos automáticamente convirtiendo este dato en un dato de carácter personal que tiene que cumplir la normativa de protección de datos. Bien. Claro, el problema, me dice Rufi, si no se asocia a la identificación de imagen, pero es que si no se asocia a una identificación de imagen, ¿para qué queremos tener un mapa de calor? Si lo que queremos es identificar a las personas que pueden entrar, las que pueden entrar
perfectamente, por si no tienen fiebre no las tenemos que identificar, pero a las personas que tienen fiebre las tenemos que identificar y denegar el acceso. Con lo cual sí que vamos a identificar a una persona, sí que se trata de un dato personal y sí que hay que cumplir la normativa. Vale. Vale, Ángela me preguntaba eso, que si las tiendas, gimnasios pueden poner la medición de temperatura a todo el cliente que entre. Pues habrá que ver las condiciones específicas, habrá que ver la distancia que tienen los trabajadores con las personas, con los clientes, habrá que valorar todo eso y en función de eso ver a qué riesgo está expuesto el trabajador y si vale la pena, hay que analizar esa proporcionalidad, decir, vale, que yo estoy buscando el beneficio de evitar que mis trabajadores se contagien, pero ¿a qué coste? A lo mejor el coste que cuesta, que supone para la privacidad de las personas, ¿vale? Es más elevado que la protección, los beneficios que nos aporta querer proteger a nuestros trabajadores. Eso hay que valorarlo, ¿bien? A ver, Iván me pregunta, si instalamos un control de accesos en un edificio privado para el acceso de los trabajadores mediante reconocimiento facial, con el que vamos a tomar la medición de temperatura, ¿qué medidas, cumplimientos debemos realizar? Vale, informar en la ubicación de la medición. Vale. Tenemos el problema que no podemos instalar las cámaras en cualquier sitio que nosotros decidamos, ¿no? Sino que hay que valorar primero y hay que sopesar antes de la instalación de la cámara. ¿Dónde la voy a instalar? Bien, si yo tengo un edificio y todo ese edificio es mío, quiero decir, lo estoy utilizando, lo estoy explotando con mis trabajadores, yo puedo colocar en la puerta unas cámaras de control de temperatura sin problema para detectar los trabajadores. Bien, si hablemos de que solo entran trabajadores. ¿Vale? Si es un acceso privado para mis trabajadores, yo ahí puedo poner un control de temperatura sin ningún problema, siempre gestionado de la manera correcta. Bien, si es un edificio compartido, si es un working o algo parecido, pues no podré instalarlo por mí mismo, sino que tengo que ver, a ver, en colaboración o tendré que ponerlo en la puerta de acceso a mis instalaciones, no en la puerta de acceso al edificio o al coworking, ¿vale? Esto hay que tener cuidado, no se puede instalar donde quiero en cualquier momento, hay que tener... poner en valor que hay más personas en el edificio, si hay más personas, si no hay más personas y dónde colocarlo. Bien, a ver qué más me preguntaba, creo que hay alguna parte más. Vale. Supongo que me dices mediante reconocimiento facial, Iván, que el acceso a los trabajos mediante reconocimiento facial porque te facilita datos de si lleva para saber si ese mapa de calor pertenece a una persona o no, si lleva mascarilla o no, ¿vale? Pues habrá que ver qué datos recoge y si esos datos son excesivos o no para la finalidad con la que queremos instalar el dispositivo. Bien, no podemos matar moscas a cañonazos, quiero decir que eso es como todo. La huella dactilar para control de acceso se puede utilizar en sitios que hay que proteger pues un poquito más por un motivo, no se puede poner en cualquier sitio para acceder porque sería una medida desproporcionada. Sí es muy cómodo porque no tienes que llevar nada en el bolsillo, no tienes que llevar una tarjeta, pero hay que tener en cuenta que la huella dactilar o el reconocimiento facial es un dato que no podemos cambiar y que si se hace público nos hace polvo porque ya no vamos a tener una huella dactilar segura. Si ya está metido dentro de una base de datos en la web, en la dark web, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque si vamos a instalar medidas de reconocimiento facial o medidas que incluyan recoger datos de huella dactilar, hay que hacerlo de manera que nos aseguremos mucho de que de proteger esos datos que vamos a obtener. ¿Bien? Me pregunta José Luis Mateo si no estoy asociando ni almacenando ningún dato personal,
simplemente el sistema da una alarma por alta temperatura, no tendría ningún problema legal. Vamos a ver, el problema que tenemos es que tú vas a tomar la temperatura para evitar que alguien acceda, con lo cual automáticamente cuando, como hemos dicho, la persona que accede al recinto porque no se le ha detectado temperatura, pues no pasa nada, porque no la has identificado, no guardas esa información, no pasa nada. El problema lo tenemos es cuando realmente una persona sí se le detecta que tiene 37,5 de fiebre y se le pretende denegar el acceso. Automáticamente le vas a identificar, vas a contactar con ella, vas a saber que esa persona tiene fiebre, o sea, que conoces un dato de salud de esa persona. Con lo cual, no lo estás almacenando, pero lo estás tratando, ¿vale? El tratamiento de datos no solo incluye su almacenamiento, sino que incluye cualquier fase. Y el tratamiento de datos es una de las fases, o sea, que tendrás que cumplir la normativa. Vale. Los datos personales que recojamos con el mapa de temperatura, ¿cuánto tiempo los debemos guardar? Me pregunta Ana Belén. Bien, es una pregunta excelente, porque es una pregunta que os hacéis todos que a lo mejor no le damos tanta importancia. Como ya os he dicho, no hay una normativa que nos diga plazos de conservación, sino que de momento, el Reglamento General de Protección de Datos nos lo deja a nuestra discreción. Pero lo que sí nos dice el principio de minimización de datos es que lo tengas durante el tiempo estrictamente necesario para la función para la que lo has recogido. Bien, nosotros necesitamos los datos, un mapa de temperatura, para saber si una persona puede acceder o no. Si nos acogemos a esa finalidad, los datos no podrían ser guardados. Lo recomendable es que no los guardes, ¿vale? Sería lo más conveniente, lo más fácil. Ahora bien, también se plantea la duda de que, por ejemplo, tú deniegues el acceso a un trabajador o a un cliente y este cliente luego te interponga una reclamación y tú quieras guardar ese dato para poder aportarlo en esa reclamación. Bien, pues hay una ley que te habilita, ¿vale?, a poder guardarlo durante cierto tiempo para poder cumplir obligaciones legales que puedan surgir en el futuro. Pero se debería guardar de manera que nadie tuviera acceso a esa información, de que se guardara en un lugar seguro donde solo se accediera en el caso de que la ley hubiera esa reclamación y la ley te obligara a rescatar ese dato, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo los podemos guardar? El mínimo posible, ¿bien? Y yo os recomiendo que si es posible no los guardéis, ¿vale? Y pues en el caso de la videovigilancia es un mes, aquí podrán establecer un plazo mayor o inferior las autoridades sanitarias, pero de momento nosotros no nos acogemos al Reglamento General de Protección de Datos, como os he dicho, que no estipula el dato, sino que dice el tiempo necesario para la finalidad para la que la hayas recogido, que es el menos posible, ¿vale? Bien, yo creo que he resuelto la mayoría de vuestras dudas. Siento no haber podido llegar a todas, no tenemos más tiempo, pero cualquiera que tenga más dudas, más consultas, puede contactar conmigo. Ahí os dejo mi teléfono y mi mail. Gracias a todos por vuestra atención, por vuestra paciencia y espero haber resuelto vuestras dudas y espero veros en futuras formaciones donde os vamos a facilitar, en colaboración con Bydemes, más información sobre todo lo que me dicen a Belén que si queremos visionar mi presentación de nuevo, pues puedes visitar nuestra página web o nos puedes visitar en LinkedIn. Nuestra página web, acuérdate que es safe-LOPD, porque si pones solo safe te van a salir 1000 resultados. Si pones safe LOPD vamos a salir enseguida, ¿vale? De todas maneras, podéis Ana Belén, que dices que te has perdido las primeras presentaciones, creo que están preparándolas para colocarlas en el canal de YouTube de Bydemes, pues preguntarles a ellos cuándo estarán disponibles y de todas maneras seguimos en futuras formaciones, estaré dispuesta para que me hagáis todas las preguntas que necesitéis. Si os ha quedado algo en tintero, muchas gracias y nos vemos pronto. Que tengáis buena tarde. Diego, lo dejo en tus manos. Vale, ok. Alicia, muchísimas gracias por la formación, súper interesante.
Nada, muchísimas gracias también a todos los asistentes por compartir con nosotros un ratito. Efectivamente, como Alicia ha comentado, todo esto, tanto este curso como el resto, los colgaremos en nuestro canal de YouTube. Y nada, pues espero veros por aquí en próximos cursos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Alicia. Venga, a todos un saludo.